Y hoy diversos países se unen para darle un respiro al planeta sumándose al Día Mundial Sin Auto. Por supuesto, la Ciudad de México también se une a esta iniciativa. En la Ciudad de México circulan unos 5.5 millones de autos, los cuales ocupan el 85% del espacio vial. De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el parque vehicular de la Ciudad de México podría duplicarse para 2020. Es por ello que la capital del país, este 22 de septiembre, se une a la celebración del Día Mundial Sin Auto, que se llevará a cabo en distintas ciudades. Se trata de un llamado para que los automovilistas guarden su vehículo por un día y probar nuevos medios de transporte. Pues es mi fuente de trabajo. A lo mejor trabajando un poco de menos horas mañana. Pues es mi fuente de trabajo y trabajo todos los días de la semana. En el 2015, las ventas de autos nuevos en la Ciudad de México presentaron un crecimiento de 10.9%, de un 12.2% en el Estado de México y de 19% a nivel nacional. Además, el número de vehículos registrados en el Valle de México es de 8.4, cerca del doble registrado en 2006. Mientras que los países con más bicicletas son Dinamarca, Holanda, Suecia, Reino Unido y Austria, Alemania, Francia, Bélgica y Eslovaquia. Se proyecta que a través de esta propuesta para 2020 se reduzca un 20% de energía primaria, otro 20% en las emisiones de los gases de efecto invernadero y elevar la contribución de las energías renovables al 20% de consumo. Con imágenes de Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.